Gentiles amigos, muy buenas tardes. Estamos desde su espacio informativo y de opinión de las redes Periodismo Digital Independiente y siempre en la grata compañía del doctor Federico Valdés Galán. Seguimos con nuestro saludo al corazón e inclinándonos. En los controles, el buen Jacob Huerta García. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, nosotros hemos tratado de mantenernos siempre atentos a las noticias de orden nacional, estatal y local, en torno a todo lo que ha sido esta pandemia, toda esta... ¿sí? internacional. Internacional, por supuesto. Gracias, doctor. Y poder mantener una información y tratar de verdaderamente buscar la noticia y ver dónde está fundamentado. Hay muchos puntos de vista y siempre está la discusión que en redes sociales empiezan a circular noticias falsas, rumores. Nosotros hemos buscado no hacerlo, a pesar de que hemos dado nuestras opiniones personales, el doctor como un profesional de la salud y yo dentro de lo que poco que puedo saber como médico veterinario y el poder analizar las opiniones de los que sí saben. En este sentido, nosotros el día de hoy nos seguimos reuniendo. Creemos que las actividades en nuestra nación, pues es difícil, ¿no? Las opiniones se encuentran, los puntos de vista también a veces llegan a acalorarse porque pues mucha gente quiere acatar el hecho de quedarse en casa y otros aunque quieran no pueden. En un país como el nuestro, con tantas deficiencias en su economía, es mandarnos a la muerte a muchos. Para otros, pensamos que precisamente esa pobreza que existe en nuestro medio, al menos aquí en la frontera, pues nos va a hacer resistir con mayor voluntad que la gente de Nuevo León, que la gente de Guadalajara, donde el desarrollo y el ingreso per cápita es superior al nuestro. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en la adversidad. Aquellos grandes estados que han sido pilares en la economía nacional, pues sí, están resintiendo, hubieron despidos, hablábamos ahorita justamente antes de iniciar la transmisión, los más de 300,000 40,000, despidos que hubieron y que hoy hablaba el señor López Obrador y la señora del trabajo sobre la capacidad que se tiene y se espera tener de mayo a diciembre para generar 2 millones de empleo. Creemos todavía, como dice el doctor, lo queremos ver, ¿no? Muchos apostamos que siguen siendo, ¿no? esos trabajos que se dan en Sembrando Vida, el hecho de querer andar sus proyectos magnos, sus magnos proyectos del señor presidente, que aún todavía no arrancan, dice que va a empezar ya el Tren Maya, y la generación de esos empleos. Finalmente también habla de 1 millón de créditos de 25,000 pesos para las pymes, como un recurso adicional para la contingencia, y hablaba el presidente hoy en la mañana que se había atendido con los programas sociales la base de la pirámide, a los más pobres, lo que siempre ha repetido, y que ahorita apenas si estaba llegando al primer escalón, que eran esas microempresas o comerciantes en pequeño que posiblemente estaban resistiendo con mucho mayor dureza las medidas que se están tomando por la pandemia. Para nosotros, en la franja fronteriza, creemos que desgraciadamente los gobiernos municipales y estatales han seguido las indicaciones del gobierno federal, pero en una muy mala copia, y no han tomado la autonomía del estado y del municipio para empezar a apoyar directamente a la población, que creo, en mi opinión personal, debió haber sido lo propio. Huixtla empezó ya el señor presidente y condonó estos 2 meses de agua potable. Tapachula no dice ni pío. En Baja California, Bonilla habla de que no se debe cortar la luz por la Comisión Federal de Electricidad. El gobernador del estado aquí no dice nada. Al contrario, solo han hablado de donar sus sueldos a través de una disposición del gobierno federal. El gobierno federal dice que se van a reducir los salarios de los funcionarios de primer y segundo nivel y a donar sus aguinaldos. Y eso dice que va a ser el señor gobernador y la presidencia municipal. Y nosotros, ante este gobierno municipal anticonstitucional que está en Tapachula, nosotros hablábamos que se iban a hacer nada más los mínimos sueldos que tienen asignados nominalmente
El que dan a conocer es un sueldo nominal muy bajo. Y por debajo del agua se paga una compensación confidencial muy alta. Y hablábamos, sin tratar de ser quisquilloso, como nos mencionaban en el Facebook, que si iban a donar la parte proporcional de su minisueldo, o si también le iban a entrar con su cuerno con la compensación confidencial. Creemos que para nosotros en Tapachula, para la gente de esta frontera, las medidas las conocemos desde hace más de un año, los 5 puntos básicos. Hoy la gasolina está muy barata, pero sin embargo vas al mercado local y los precios siguen subiendo. Hablaba el señor de Maseca que no iban a subir los precios, pero con anterioridad ya habían subido, ¿no? Hoy pactaba que no iba a subir más, pero ya subió. El pasaje aún subió y no volvió a bajar, a pesar de que la gasolina baja. Entonces, para nosotros seguimos pensando que es ahora cuando aquellas personas que tienen alguna injerencia en la vida socioeconómica de los municipios y los estados se deben manifestar. Y se deben manifestar con determinación, sobre todo si están en la función pública. ¿Cómo ves el panorama, doctor? Muy complicado. Aquí en Tapachula, antes de que se me olvide, es muy importante, mire, hay estudios muy a nivel internacional, ya lo están recomendando en México también. Traten de hacer cubrebocas de tela. Todos en el pueblo, mercados, niños, viejitos, diabéticos, todo ese tipo de personas, usen cubrebocas de tela. Es sumamente importante, ya se comprobó que ayudan muchísimo a no transmitir la enfermedad. Todos deberíamos andar con cubrebocas. Ahorita no tenemos porque estamos en el programa, pero la verdad así debe ser y es simplemente de tela. Es un dato muy importante. No, y aparte, por ahí estuvimos hace un mes justamente en Tlaxcala. Se transmite por la saliva. Hablábamos en Tlaxcala y una amiga prontamente empezó a abordar los cubrebocas en forma tal de que pudiera proteger justamente esa salida de fluidos, ¿no? De las gotas milimétricas de saliva por las cuales pudieran contagiarse. Sí detiene la saliva, es algo muy importante, no es andar de creído ni de acá de mamilas, ¿verdad? Sí, es cierto, es que mucha gente, no, pues mira qué mamila, o tiene miedo, no. Es para proteger a nuestros hijos, para proteger a nuestros viejos, y aparte que no contamos con los medios para atender esta enfermedad brutal, porque esa es la verdad. La enfermedad existe, médico. Sí, claro, la enfermedad existe y es una pandemia y está. Nosotros hemos hablado mucho en las redes sociales sobre las medidas preventivas que se habían tomado. Miren. Y nos extraña sobremanera la falta de humanización de la gente de Tapachula y la nulidad de las autoridades ante el día de ayer que vino una persona de Cancún y cae en la sala de espera de la autobuses OCC, Omnibus Cristóbal Colón, cae en la sala de espera y nadie lo socorre y no hay grupos que llegaran médicos a socorrerlo y poderlo atender. Al contrario, primero se acordonó el área antes de la atención y nosotros realmente vimos cómo es la ignorancia de la gente, hasta dónde pudiera ser. De las autoridades. Y sobre todo de las autoridades, porque el impacto del COVID es fulminante. Es decir, viene una persona sana, le pega COVID y le pega el COVID y cae al suelo. Señores, por favor, lo han venido diciendo durante todos estos días cuáles son los síntomas propios y característicos de la enfermedad, como para que ahora, ante el desvanecimiento de una persona, tomen estas medidas retrógradas y dicen bien los que saben. Sí. Se muere más uno por ignorancia que por la misma enfermedad. No, miren, eso que dijo el médico es sumamente importante. Aparentemente en México hay mucho menos casos que en otros países. Lo que ha sido diferente es que en los otros países sí se hacen los exámenes y se hacen por esta situación. Miren, en Estados Unidos hasta hace 6, 7, 8 días se habían hecho 40,000 pruebas hasta el 27 de marzo. Ellos agarran y le hacen pruebas a todo mundo. ¿Por qué? Porque hay portadores sanos, hay portadores que no tienen los síntomas,
pero que sí pueden transmitir la enfermedad. Los seropositivos, ceros con S, para diferenciar aquello de cero positivo que decía sí cierto pueden, pero sí pueden funcionario. transmitir la enfermedad. Entonces lo que hacen ellos es lo detectan y lo mandan a su casa mínimo por 14 días. 14 días. Para que no puedan transmitir la enfermedad. En Estados Unidos, 540,000. En México se han hecho 9,100 pruebas en total hasta el día 27. En Corea se hacen 10,000 pruebas diarias. Estamos hablando de 300,000 en 10 días. Y no se sabe todavía dónde fueron a parar las 50,000 que donó China. En Italia hasta el día 27 de marzo hicieron 364,000. En Inglaterra 104,000. O sea, si nos vamos a todos los países, ellos sí están haciendo las pruebas. Dando un seguimiento. Y por eso hay mucho más enfermos en otros países que en México. Hay acusaciones internacionales formales contra México del ocultamiento de datos. Bien, fíjense lo que tuvieron que hacer en China, en Wuhan precisamente, donde empezó la enfermedad. Que ya ahorita dicen que ya salieron. Pero ¿cómo es que salieron? Ellos salieron a la calle, hacían las pruebas a todo mundo, al que estaba positivo lo mandaban a su casa. Pero como conocen la cochez de la gente que no hace caso, ¿sí? Los metían a su casa con una pulsera localizadora por si se salía de su casa. ¿En serio? Así llegó el momento que tenían 200,000 personas en sus casas con pulseras, para poder detener la enfermedad. Fue la única manera de detener la enfermedad. Entonces, por ahí una doctora nos decía que era innecesaria las pruebas porque a nivel clínico era mejor detectarlo y darle seguimiento. Nosotros, con mucho respeto, ella es epidemióloga, dice que tiene 15 años en el ejercicio de la medicina y nosotros le creemos y sabemos que tiene autoridad para hablar de lo que está diciendo. Nosotros sabemos que la autopsia no beneficia a los muertos, ya lo sabemos, ¿no? ¿De qué le va a servir a una persona que muere que se le diagnostique de qué murió? ¿No? Pero sí podemos nosotros, a través del reconocimiento de los síntomas, tratar la enfermedad a través de la sintomatología que mencionaba el doctor. Y lógicamente la gran diferencia era eso. ¿Cómo vamos a gastar tanto dinero en pruebas que todavía, dice, algunas son inciertas, sobre todo las pruebas rápidas? Es demasiado el dinero que se va a gastar ahí y que ese dinero mejor se invirtiera en respiradores o en atención para los que estuvieran enfermos. Nosotros creemos que todo en su conjunto es y debería ser de acuerdo a las circunstancias. Un portador sano, por ejemplo, mi hijo y yo teníamos gripa. Si nosotros hubiéramos tenido COVID, como a veces nos acusó el doctor, toda mi familia se hubiera infectado. Es más, tengo ahí a mi suegra y están otras personas. ¿Por qué? Por la morbilidad, por lo contagioso que es esta enfermedad, la alta incidencia que da. Y si una persona que tiene, lo va a contagiar. Pero para esto, pues ya pasó un mes de todo eso. ¿Se imaginan que si hubiera sido, pues se hubiera muerto mi suegra, se hubiera muerto las personas mayores que viven en mi casa? Entonces no podemos esperar ese tipo de situaciones, sino que ante la presunción, decíamos, en ese diagnóstico presuntivo, se empieza a hacer una comparación de la enfermedad con otras enfermedades para hacer el diagnóstico diferencial. Y era necesario esas pruebas para seguir el curso de la enfermedad. Son necesarias. Porque, por ejemplo, ahorita, ¿te parece bien que estemos a 35 grados? Por ahí, 33. Y si estamos allá afuera, rebasamos los 40. No creo que pueda resistir el virus a estas temperaturas. Sin embargo, en organismos debilitados con una mala función inmunológica, ya sea por enfermedad cardíaca, respiratoria, edad, presión, lo que ustedes quieran, pues ahí sí puede haber un riesgo. Entonces no se elevarían los costos, sino se le daría seguimiento justamente a la población que posiblemente fuera la más afectada. Y a eso me he referido muchas veces, pero a veces no me he entendido con la doctora. Yo sí quisiera, antes de cerrar el segmento, 8 de cada 10 no tienen síntomas. Esos 8, sí, ni un síntoma, ni gripita, pues, pero la pueden pegar. De ahí la importancia de tomar los exámenes, porque esos 8 que no tienen ni un síntoma,
se la pegan a los viejitos, diabéticos, hipertensos. No, yo no soy niños, diabético. ¿Qué pasó, pues, a todos, doctor? a todos, no. Lo digo como reafirmación. Cuidado, 8 de cada 10 no tienen síntomas. Volvemos en un segundo, amigos.